En las montañas de la Sierra Madre Oriental existe un lugar que no aparece en ningún mapa oficial. Los pobladores de la región lo conocen como San Miguel de las Sombras, pero si preguntas a las autoridades municipales, te dirán que ese nombre no existe en sus registros. No hay carreteras que conduzcan hasta allí, solo un camino de tierra que serpentea entre pinos centenarios y acantilados que parecen diseñados para mantener alejados a los curiosos. Los lugareños de los pueblos cercanos evitan mencionar ese lugar, y cuando lo hacen, bajan la voz como si pronunciar su nombre pudiera invocar algo que prefieren mantener dormido. La primera vez que escuché sobre San Miguel de las Sombras fue a través de un documento que nunca debió llegar a mis manos. Un sobre Manila sin remitente, dejado en mi buzón una madrugada de octubre. Dentro había fotografías borrosas, páginas de un diario escrito con letra temblorosa y una nota adhesiva amarilla que decía simplemente: ellos siguen ahí, nadie envejece, nadie se va. Las fotografías mostraban niños jugando en una plaza polvorosa, pero había algo perturbador en sus rostros, una cualidad atemporal que no pude identificar de inmediato. El diario pertenecía a alguien que se identificaba únicamente como Dr. M, y sus entradas abarcaban un período de 30 años. 30 años documentando lo imposible. El Dr. M escribió su primera entrada en 1987, cuando llegó a la aldea como parte de un programa gubernamental de salud rural. Describía San Miguel como un asentamiento pintoresco de aproximadamente 200 habitantes, con casas de adobe y techos de teja, una iglesia colonial en el centro y una escuela de un solo salón. Todo parecía normal en esa primera visita. Realizó chequeos médicos de rutina, vacunó a los niños y prometió regresar en 6 meses. Pero cuando volvió, algo había cambiado en su percepción. Los mismos niños que había atendido seguían teniendo exactamente la misma altura, el mismo peso, los mismos dientes de leche. En sus notas, el doctor había escrito con letra cada vez más grande: ¿cómo es posible? Rafael tenía 7 años en marzo, ahora es septiembre, sigue teniendo 7 años. Según avanzaba en la lectura del diario, las observaciones del Dr. M se volvían más inquietantes. En 1992, 5 años después de su primera visita, los niños permanecían idénticos. En 1997, una década completa había pasado, y aquellos niños de 7 años seguían siendo niños de 7 años. El doctor comenzó a llevar fotografías en cada visita, comparándolas obsesivamente. Las evidencias eran innegables. Mientras los adultos mostraban señales sutiles de envejecimiento, los niños estaban congelados en el tiempo. Más perturbador aún, no había registro de nacimientos en la aldea. Las mujeres embarazadas que documentó en 1988 seguían embarazadas en 1990 con el mismo vientre abultado, como si la gestación se hubiera detenido en un punto específico y nunca avanzara. Si te estás preguntando qué hay detrás de esta historia, suscríbete al canal y activa la campanita. Lo que vamos a descubrir juntos podría cambiar tu percepción de lo que consideramos posible. Porque esta investigación apenas comienza, y cada evidencia que encontramos nos lleva a preguntas más profundas. El Dr. M intentó hablar con las autoridades locales, presentó sus hallazgos a la Secretaría de Salud, pero sus reportes fueron archivados sin investigación. Cuando insistió, fue reasignado a otra región sin explicación, pero él no se rindió. Durante los siguientes 15 años, continuó visitando San Miguel de manera extraoficial, siempre en secreto, siempre documentando. En una de sus últimas entradas, fechada en 2005, escribió algo que me heló la sangre. Hoy hablé con Mariana, la maestra de la escuela. Le pregunté directamente por qué los niños no crecen. Me miró con ojos vacíos y respondió: los niños siempre han sido así. ¿Por qué querrían crecer?
Luego me pidió que no volviera. Dijo que mi presencia perturbaba el equilibrio. Las fotografías incluidas en el sobre mostraban la plaza central de San Miguel en diferentes épocas. Una tomada en 1987, otra en 1995, otra en 2003. En todas ellas aparecían los mismos niños, con la misma ropa desgastada, jugando los mismos juegos. En una imagen de 2003 se podía ver a un grupo de 5 niños saltando la cuerda. Si ampliabas la foto, reconocías a esos mismos 5 niños en una fotografía de 1987, con idénticas posiciones, como si alguien hubiera pausado una escena y la hubiera reproducido 16 años después. No había variación en sus expresiones, en sus gestos, en la forma en que la luz del atardecer caía sobre sus rostros. Decidí investigar por mi cuenta. Pasé semanas en archivos municipales, bibliotecas estatales y hemerotecas. San Miguel de las Sombras no existía oficialmente desde 1952, el año en que un incendio supuestamente destruyó todos los registros civiles de la región. Pero encontré referencias indirectas, menciones en diarios de sacerdotes coloniales, notas al pie en estudios antropológicos, advertencias crípticas en informes militares de principios del siglo XX. Todos coincidían en un detalle: la aldea existía mucho antes de la conquista, y los pueblos indígenas de la región la consideraban un lugar sagrado y maldito al mismo tiempo. Un antropólogo de la UNAM, quien pidió permanecer anónimo, me contó que en los años 70 un equipo de investigadores intentó realizar un censo en San Miguel. El proyecto fue cancelado abruptamente después de 2 semanas. Cuando le pregunté por qué, me mostró una fotografía Polaroid descolorida. En ella, 3 investigadores posaban frente a la iglesia del pueblo. Detrás de ellos, apenas visible en las sombras del pórtico, había figuras pequeñas, niños. Pero sus ojos reflejaban la luz del flash de una manera que no era del todo humana. Mis colegas regresaron diferentes, me dijo el antropólogo. Dejaron la academia. Uno se hizo sacerdote, otro nunca volvió a hablar del tema. El tercero hizo una pausa larga. El tercero desapareció 2 meses después. Lo encontraron en un hospital psiquiátrico en Monterrey, repitiendo una y otra vez: los niños no son niños. La última entrada del diario del Dr. M estaba fechada en 2017, hace apenas unos años. Su letra era casi ilegible, trazada con urgencia. Regresé una vez más. 30 años después de mi primera visita. Los mismos niños están ahí. No han cambiado un solo día, pero yo sí. Tengo 64 años. Mi cabello es blanco. Mis manos tiemblan. Y cuando me vieron caminar hacia la plaza, todos los niños se detuvieron al mismo tiempo. Me miraron. Y entonces, al unísono, sonrieron. Fue la primera vez que los vi sonreír en 30 años. Esa sonrisa no era de alegría, era de reconocimiento, como si hubieran estado esperando que yo envejeciera, como si ese fuera el propósito. Alguien tiene que investigar esto, alguien más joven, alguien que pueda entender lo que está pasando antes de que sea demasiado tarde. El sobre no incluía información de contacto del Dr. M. Busqué su nombre en registros médicos, pero había 3 doctores con iniciales M que trabajaron en programas rurales en esa época, y los 3 están oficialmente fallecidos. Uno murió en un accidente automovilístico en 2018, otro de un infarto fulminante en 2019. El tercero simplemente desapareció en 2020, declarado legalmente muerto después de 7 años sin rastro. No pude confirmar cuál de ellos me envió el sobre, o si realmente alguno de ellos lo hizo. Pero las evidencias estaban frente a mí, tangibles e imposibles de ignorar. Decidí ir a San Miguel de las Sombras. No como investigador oficial, no con equipo especializado ni permisos gubernamentales, solo como un viajero curioso que se había perdido en las montañas.
Contraté a un guía local en el pueblo de Santa Rosa, a 3 horas de la ubicación aproximada que había deducido de las fotografías. El guía, un hombre de unos 50 años llamado Tomás, se negó rotundamente cuando mencioné el nombre de la aldea. «Ese lugar no existe», me dijo, escupiendo en el suelo como para alejar el mal. Le ofrecí el triple de su tarifa usual. Se quedó pensativo, luego negó con la cabeza. Le mostré una de las fotografías del doctor M. Su rostro palideció. «¿De dónde sacaste eso?», preguntó con voz ronca. «Necesito verlo con mis propios ojos», le respondí. Después de un largo silencio, aceptó llevarme hasta el inicio del camino, pero no más allá. El viaje tomó 6 horas por caminos que apenas merecían ese nombre. Tomás conducía su camioneta con pericia nacida de décadas de experiencia en terrenos imposibles, pero no hablaba. La tensión en sus hombros aumentaba con cada kilómetro. Finalmente, detuvo el vehículo en un claro donde el camino simplemente terminaba. «Desde aquí caminas 2 horas hacia el noroeste», dijo señalando una línea de árboles. «Verás un arroyo seco. Lo sigues hasta que encuentres 3 piedras apiladas. Allí tuerce al este, pero te advierto, si llegas a San Miguel antes del atardecer, espera hasta que oscurezca para entrar. Si entras con luz de día, ellos sabrán que eres de afuera. Y una vez que sepan...» Dejó la frase inconclusa, arrancó la camioneta y se fue antes de que pudiera hacer más preguntas. Seguí sus instrucciones. El bosque era denso, húmedo, lleno de sonidos que no podía identificar. No había senderos, solo vegetación que parecía deliberadamente enmarañada para confundir. El arroyo seco apareció tal como Tomás había descrito, un cauce de piedras blancas que brillaban bajo la luz filtrada del dosel forestal. Las 3 piedras apiladas estaban cubiertas de musgo, pero su disposición era claramente artificial, un marcador dejado por alguien que sabía el camino. Giré hacia el este y después de 40 minutos más de caminata, el bosque se abrió abruptamente. San Miguel de las Sombras estaba ahí, exactamente como en las fotografías, pero ver algo en imágenes descoloridas no te prepara para la experiencia de estar presente. La aldea era pequeña, quizás 20 casas dispuestas alrededor de una plaza central de tierra apisonada. La iglesia dominaba el espacio, su fachada colonial perfectamente preservada, demasiado perfecta para un lugar abandonado por el tiempo. Las casas tenían ese aspecto de adobe antiguo, pero sin las grietas y el deterioro que esperarías después de décadas de abandono. Todo estaba inmóvil. No había viento, no había pájaros. El silencio era tan completo que podía escuchar mi propia respiración con una claridad perturbadora. Esperé oculto entre los árboles hasta que el sol comenzó a descender. Nadie salía de las casas. No había humo en las chimeneas, no había ropa tendida, no había señales de vida cotidiana. Pero sabía que había gente allí. Podía sentirlo, esa certeza instintiva que te dice que estás siendo observado. Cuando el crepúsculo tiñó el cielo de naranja y púrpura, vi movimiento. Las puertas de las casas se abrieron simultáneamente y las personas emergieron como actores respondiendo a una señal invisible. Lo primero que noté fue el silencio de sus movimientos. Caminaban sin producir sonido. Sus pies descalzos sobre la tierra no levantaban polvo. Eran aproximadamente 50 personas, hombres, mujeres y niños. Los adultos vestían ropa simple, campesina, de un estilo que podría ser de cualquier década del último siglo. Sus rostros mostraban edad, arrugas, cabello gris, pero había algo extraño en la forma en que se movían, una fluidez que no correspondía con su apariencia. Los niños eran exactamente como en las fotografías. Aproximadamente 20 niños, todos entre 6 y 10 años aparentemente, todos con ese aspecto atemporal que me había inquietado en las imágenes.
Se reunieron en la plaza central formando un círculo. No hablaban. Simplemente se miraban entre sí con una intensidad que resultaba incómoda incluso de observar a distancia. Entonces, uno de los niños, una niña con trenzas negras y un vestido blanco desgastado, dio un paso al centro del círculo. Los demás niños la siguieron uno por uno, hasta que todos estaban en el centro mientras los adultos formaban el perímetro exterior. Y comenzaron a jugar. Pero no era un juego normal. Se movían en patrones precisos, casi coreográficos, saltando, girando, tocándose las manos en secuencias específicas. Era como observar un ritual disfrazado de juego infantil, y lo más perturbador, lo hacían en completo silencio. No había risas, no había gritos de alegría, no había el caos natural de niños jugando, solo movimientos mecánicos, perfectamente sincronizados, ejecutados con una seriedad que helaba la sangre. Observé durante una hora. El juego continuaba sin variación, sin pausas. Los adultos permanecían inmóviles en su círculo, mirando. De vez en cuando, uno de ellos inclinaba la cabeza ligeramente, como si escuchara algo que yo no podía oír. Cuando la oscuridad fue casi completa, los niños se detuvieron al unísono. No hubo transición, no hubo señal visible. Simplemente se congelaron en sus posiciones y luego, lentamente, regresaron caminando hacia las casas. Los adultos los siguieron. En menos de 5 minutos, la plaza estaba vacía nuevamente, las puertas cerradas, el silencio absoluto restaurado. Esperé hasta medianoche antes de atreverme a entrar en la aldea. La luna estaba alta, proporcionando suficiente luz para navegar sin linterna. Caminé hacia la plaza con el corazón martilleando en mi pecho. Las casas permanecían oscuras, sin luz de velas o lámparas en su interior. Me acerqué a una ventana y miré adentro. La casa estaba amueblada, pero todo tenía una capa de polvo como si nadie la hubiera usado en años, a pesar de que acababa de ver a personas salir de allí. En una esquina había juguetes, una pelota de trapo, canicas de barro, una muñeca sin rostro. Los juguetes estaban perfectamente ordenados, como en una exhibición de museo. La iglesia era mi siguiente objetivo. La puerta principal estaba entreabierta, invitándome a entrar. El interior olía a cera vieja y algo más, algo orgánico que no pude identificar. Había bancas de madera carcomida dispuestas en filas perfectas. El altar estaba cubierto con un paño blanco, y sobre él había una figura de Cristo crucificado. Pero la talla era extraña, primitiva, más antigua que el estilo colonial de la iglesia. Detrás del altar, en las sombras, vi algo que me hizo retroceder. Marcas en la pared, cientos de marcas, como si alguien hubiera estado contando días durante décadas, siglos quizás. Me acerqué para examinar las marcas. No eran simples líneas. Cada una era un símbolo complejo, diferente de los demás pero claramente relacionado, como caracteres de un alfabeto desconocido. Y entre los símbolos, nombres tallados con precisión: María, 1847, José, 1893, Rafael, 1921, Elena, 1956, y así sucesivamente. Docenas de nombres con fechas que abarcaban casi 200 años, pero lo que me perturbó fue encontrar nombres repetidos. Rafael 1921, Rafael 1967, Rafael 2003, María 1847, María 1889, María 1934, María 1981. Los mismos nombres aparecían en ciclos, separados por décadas. Saqué mi teléfono para tomar fotografías, pero la batería estaba muerta, a pesar de haberla cargado completamente antes del viaje. Mi reloj también se había detenido, las manecillas congeladas en las 7:32. Busqué en mi mochila el cuaderno y la pluma que siempre llevo como respaldo. Comencé a copiar los nombres y fechas, tratando de encontrar un patrón. Había aproximadamente 20 nombres únicos que se repetían en ciclos de 40 a 50 años. 20 nombres. 20 niños en la plaza.
La conexión era imposible de ignorar. Un sonido me hizo girar bruscamente. Pasos suaves sobre las losas de piedra de la iglesia. Una figura pequeña emergió de las sombras detrás del altar. Era uno de los niños, un varón de quizás 8 años, con cabello cortado de manera desigual y ojos oscuros que parecían demasiado antiguos para su rostro. Me miró sin sorpresa, sin miedo, como si hubiera estado esperando mi presencia. «Usted es el nuevo», dijo con una voz que sonaba normal, infantil, pero con una cadencia extraña, como si las palabras fueran traducidas de otro idioma. «El doctor también vino, muchas veces, pero él ya no puede venir. Se quedó viejo». El niño caminó hacia mí con pasos medidos, sin la torpeza natural de un infante. Sus pies descalzos no hacían sonido sobre la piedra. Mantuve mi distancia, mi espalda, contra la pared con las inscripciones. «¿Quién eres?», pregunté, tratando de mantener mi voz firme. Él inclinó la cabeza hacia un lado, estudiándome con una curiosidad clínica. «Soy Miguel», respondió. «Siempre he sido Miguel. ¿Quién eres tú?». La pregunta era simple, pero la forma en que la formuló contenía capas de significado que no pude descifrar inmediatamente. Le dije mi nombre. Miguel asintió lentamente, como si estuviera archivando esa información en algún lugar. «Viniste por las fotografías. Todos los que vienen tienen fotografías. El doctor tenía muchas, las miraba y lloraba. No entendíamos por qué lloraba. Son solo imágenes del mismo momento, repetidas. ¿Por qué eso causaría lágrimas?». Había algo profundamente perturbador en la forma en que este niño hablaba sobre el Dr. M, con una objetividad distante, como un científico observando un espécimen. «¿Por qué los niños aquí no crecen?», pregunté directamente. Miguel sonrió, y esa sonrisa era exactamente la que el Dr. M había descrito en su última entrada. No era alegría, era reconocimiento. Crecer es cambiar es terminar. Nosotros no terminamos. ¿Por qué querrías terminar? Su lógica era internamente consistente, pero fundamentalmente ajena a todo lo que entendía sobre la existencia humana. «¿Y los adultos?», presioné. «Ellos envejecen, puedo verlo». Miguel negó con la cabeza lentamente. «Los adultos no son adultos, son nosotros cuando recordamos cómo ser grandes, pero siempre volvemos. Volver es lo importante». Antes de que pudiera formular mi siguiente pregunta, otros niños comenzaron a entrar en la iglesia. Uno por uno, en fila silenciosa, tomaron posiciones en las bancas. Eran todos los que había visto en la plaza. 20 niños mirándome con expresiones idénticas de interés clínico. No había hostilidad en sus miradas, pero tampoco había humanidad en el sentido que la conocía. Miguel hizo un gesto hacia el altar. «Siéntate, vamos a mostrarte. Es más fácil mostrar que explicar. Las palabras que ustedes usan no tienen los conceptos correctos». No sé por qué obedecí. Quizás era curiosidad, quizás era el reconocimiento de que ya no tenía control sobre la situación. Me senté en la primera banca. Los niños permanecieron de pie, formando un semicírculo a mi alrededor. Miguel se colocó frente al altar. «Esto comenzó hace mucho tiempo», dijo. «Antes de las iglesias, antes de los nombres españoles, antes de que el tiempo se midiera con números. Nuestra gente encontró un lugar donde el mundo es diferente. No más suave, no más duro, solo diferente. Como agua que es agua pero no moja. ¿Entiendes?». No entendía, pero asentí para que continuara. «Construyeron un pueblo en ese lugar. Vivían de manera normal, o así creían, pero con cada generación notaban cosas extrañas. Los niños que nacían aquí no enfermaban como los niños de otros lugares. Las mujeres embarazadas no sentían dolor. Los ancianos no morían cuando debían morir. Al principio pensaron que era una bendición de los dioses. Celebraron. Pero después...». Miguel hizo una pausa larga, sus ojos perdidos en algún recuerdo que no podía ser suyo, pero claramente era.
Después entendieron que no era una bendición, era una pausa. El lugar había puesto todo en pausa. Uno de los otros niños, una niña con el cabello tan largo que tocaba el suelo, habló con la misma voz cadenciosa. Intentaron irse, empacaron sus cosas, abandonaron las casas, caminaron hacia las montañas, pero siempre terminaban de regreso. No importaba qué dirección tomaran, no importaba cuántos días caminaran, el amanecer siempre los encontraba de vuelta en la plaza. El lugar no los dejaba ir. Los otros niños asintieron al unísono, como si estuvieran recordando colectivamente ese evento imposible. Miguel continuó. Generaciones pasaron afuera. El mundo cambió. Conquistadores vinieron, guerras sucedieron, países se formaron. Pero aquí, en San Miguel, era siempre el mismo día. No el mismo día literalmente, no como en tus historias de bucles temporales. El día pasaba, la noche llegaba, las estaciones cambiaban sutilmente, pero las personas no cambiaban. Los eventos no tenían consecuencias permanentes. Si alguien se lastimaba, sanaba completamente para el siguiente amanecer. Si algo se rompía, estaba intacto cuando dejabas de mirarlo. Excepto los niños. Los niños permanecieron niños. ¿Por qué?, pregunté, mi voz apenas un susurro. La pregunta resonó en las paredes de piedra de la iglesia. Todos los niños me miraron con una intensidad que hizo que mi piel se erizara. Miguel se acercó hasta que estuvo a centímetros de mi rostro. Sus ojos eran negros, completamente negros, sin distinción entre pupila e iris, porque los niños son el estado de espera, los adultos son el estado de hacer. Cuando el lugar pausó todo, pausó el hacer, pero no el esperar. Nosotros esperamos, siempre hemos esperado, esperamos a que el tiempo regrese, esperamos a que el mundo nos recuerde, esperamos a que alguien entienda y nos libere. Me puse de pie bruscamente, mi respiración acelerada. Eso es imposible. La física no funciona así. El tiempo no puede detenerse selectivamente, las personas no pueden vivir sin envejecer. Tiene que haber una explicación racional. Mi voz sonaba desesperada incluso para mis propios oídos. Miguel retrocedió, su expresión inescrutable. Racional es una palabra que inventaron afuera. Aquí adentro, lo racional no se aplica. Aquí adentro solo está el momento eterno y nosotros dentro de él, esperando. Los otros niños comenzaron a moverse, formando un círculo alrededor de mí. No era amenazante en el sentido físico, pero la presión psicológica era abrumadora. «Queremos mostrarte algo», dijo la niña del cabello largo. Algo que el doctor nunca vio porque se fue demasiado rápido. Algo que explica mejor que las palabras. Antes de que pudiera protestar, los niños comenzaron a cambiar. No puedo describir exactamente lo que vi porque mi cerebro se resistía a procesarlo. Sus formas fluctuaban, como si estuviera mirándolos a través de agua en movimiento. Por un momento, Miguel no era un niño, sino un hombre adulto con barba gris. Luego era un anciano encorvado. Luego era un bebé. Luego era Miguel nuevamente, el niño de 8 años. Todos los niños hacían lo mismo, ciclando a través de edades, sexos, apariencias diferentes, pero siempre regresando a su forma infantil. Y durante esos cambios pude ver algo más. No eran 20 individuos, eran 5 conciencias compartiendo 20 cuerpos, rotando entre ellos, probando diferentes configuraciones, buscando algo que no podían encontrar. La visión terminó tan abruptamente como comenzó. Los niños estaban nuevamente inmóviles, mirándome expectantes. ¿Lo viste?, preguntó Miguel. ¿Viste lo que somos realmente? Asentí, incapaz de hablar. Mi mente trataba de construir una narrativa coherente de lo que acababa de presenciar, pero cada intento se desmoronaba. «No sois niños», finalmente dije. «Nunca fuisteis niños». Miguel sonrió de nuevo, esa sonrisa terrible de reconocimiento.
Fuimos niños, hace mucho tiempo, pero el lugar nos tomó y nos convirtió en algo que puede sostener la pausa. Nos convirtió en anclas, y hemos sido anclas durante tanto tiempo que olvidamos cómo no serlo. Uno de los niños, un varón con ojos color ámbar que brillaban en la penumbra, se acercó. Los adultos que ves son nosotros también. Cuando necesitamos interactuar con visitantes, cuando necesitamos parecer un pueblo real, creamos los adultos. Los hacemos envejecer lo suficiente para que luzca convincente, pero no podemos sostener esa forma por mucho tiempo. Siempre colapsamos de regreso a esto. Señaló su cuerpo infantil con un gesto de resignación que ningún niño real podría hacer. ¿Cuánto tiempo llevan así?, pregunté. Miguel intercambió miradas con los otros. Hubo una comunicación silenciosa entre ellos, un consenso alcanzado sin palabras. No sabemos medir el tiempo como ustedes, pero cuando llegaron los hombres de metal y fuego, señaló una armadura oxidada en una esquina de la iglesia que no había notado antes. Éramos nuevos en este estado. Cuando los hombres con libros y cruces construyeron esta iglesia, ya éramos viejos. Cuando los hombres con cámaras y máquinas volaron sobre las montañas, éramos antiguos. Eso responde tu pregunta. 500 años, quizás más. Estas entidades habían estado atrapadas en formas infantiles durante siglos, sosteniendo un pedazo de realidad fuera del flujo normal del tiempo, esperando una liberación que no sabían cómo lograr. ¿Por qué me lo están mostrando?, pregunté. ¿Por qué a mí? La niña del cabello largo respondió. Porque tú preguntaste las preguntas correctas. El doctor preguntaba cómo, tú preguntas por qué. El cómo es simple, el lugar lo hace. El por qué es lo que necesitamos resolver para terminar esto. Los niños me guiaron fuera de la iglesia hacia el centro de la plaza. La luna proyectaba sombras largas que se movían de manera incorrecta, demasiado rápido o demasiado lento, desincronizadas con el movimiento de las nubes. Miguel señaló el suelo bajo nuestros pies. Aquí. Este es el punto exacto, el centro del lugar diferente. Si cavas, encontrarás algo que no debería existir. No tenía herramientas para cavar, pero cuando me arrodillé y toqué la tierra, ésta cedió fácilmente bajo mis dedos, como arena suelta. Cavé con las manos y a medio metro de profundidad toqué algo sólido. Era piedra, pero no piedra natural. Tenía bordes perfectamente rectos, superficies pulidas, ángulos que no ocurren en la naturaleza. Limpié más tierra y revelé lo que parecía ser parte de una estructura geométrica compleja, un poliedro de algún tipo, enterrado pero emanando un calor tenue. Su superficie estaba cubierta de símbolos que coincidían con los tallados en las paredes de la iglesia. ¿Qué es esto?, pregunté, aunque parte de mí ya sabía que no obtendría una respuesta satisfactoria. No tenemos nombre para ello en tus idiomas, dijo Miguel. Nuestros ancestros lo encontraron cuando limpiaban el terreno para construir. Estaba justo aquí, esperando. Pensaron que era un regalo de los dioses, una piedra sagrada. Construyeron el pueblo alrededor de ella. La veneraron, y ella respondió, pero no de la manera que esperaban. No sabe qué son los humanos, no entiende la diferencia entre preservar y congelar. Cuando intentó preservar el pueblo, nos congeló a nosotros también. Retiré mi mano de la piedra rápidamente. El calor que emanaba no era físico, me di cuenta. Era algo más fundamental, algo que mi sistema nervioso interpretaba como calor, porque no tenía otro marco de referencia. ¿Es tecnología? ¿Algo extraterrestre? La palabra sonaba ridícula en voz alta, pero después de todo lo que había presenciado, los límites de lo posible se habían expandido infinitamente. Los niños intercambiaron miradas. No sabemos qué es,
admitió la niña del cabello largo. Solo sabemos lo que hace. Crea una burbuja donde las reglas son diferentes y nosotros estamos atrapados en esa burbuja. Entonces destrúyanla, dije. Rómpanla, entiérrenla más profundo, sáquenla de aquí. Mi sugerencia sonaba desesperada, y lo era. Necesitaba creer que había una solución simple, una manera de resolver este horror cósmico con acciones mundanas. Miguel negó con la cabeza tristemente. Lo intentamos, muchas veces a lo largo de los siglos. La piedra no se rompe, no se puede mover. Cuando intentas dañarla, el pueblo completo tiembla y nosotros sentimos que nos vamos a deshacer. Está conectada a nosotros ahora, o nosotros estamos conectados a ella. No podemos separarnos sin destruirnos. Me senté en la tierra, mi espalda contra la piedra enterrada. La situación era imposible. Estas entidades, fueran lo que fueran ahora, estaban permanentemente atadas a un artefacto que no entendían, en un estado de existencia que no podían terminar. ¿Qué quieren de mí entonces? ¿Por qué mostrarme todo esto si no hay solución? Mi voz sonaba más dura de lo que pretendía, frustración mezclada con agotamiento mental. Queremos que cuentes nuestra historia, dijo Miguel simplemente. Durante siglos hemos estado ocultos. El gobierno, cuando finalmente nos encontró hace décadas, decidió que era más fácil borrar nuestros registros que intentar entendernos. Nos convirtieron en un no lugar, una anomalía que es más conveniente negar, pero si suficientes personas saben, si la evidencia se vuelve imposible de ignorar, quizás alguien con mejor entendimiento del mundo pueda encontrar una forma de liberarnos. Era una esperanza delgada, casi patética en su desesperación, pero era lo único que tenían. El Dr. M intentó eso, señalé. Documentó todo durante 30 años. Nadie le creyó. Nadie investigó. ¿Por qué sería diferente conmigo? La niña del cabello largo se arrodilló frente a mí, porque él solo tenía palabras y fotografías. Tú tendrás esto. Extendió su mano. En su palma había un objeto pequeño, un medallón de plata antigua grabado con símbolos. Es de 1847. María lo llevaba cuando el cambio nos tomó. Es físico, es real y tiene una fecha. Puede ser probado, puede ser rastreado. Tomé el medallón con manos temblorosas. Era pesado, frío, innegablemente real. ¿Por qué no le dieron esto al doctor?, pregunté. Miguel sonrió con tristeza. Porque no estábamos listos. Todavía teníamos esperanza de que el gobierno investigara, de que la ciencia oficial nos encontrara una solución. Pero ahora sabemos que eso nunca sucederá. Necesitamos que la historia salga de otra manera. Necesitamos que el mundo entero se pregunte, que busque respuestas, que nos obligue a ser reales nuevamente. El cielo comenzaba a aclararse en el este. El amanecer se acercaba. Los niños se pusieron de pie al unísono. «Tienes que irte ahora», dijo Miguel con urgencia. «Cuando sale el sol, el ciclo se reinicia. Si estás aquí cuando eso sucede, podrías quedar atrapado como nosotros. El lugar es voraz en las mañanas, busca nuevas anclas, nuevas formas de reforzar la pausa». No necesitaba que me lo dijeran 2 veces. Me puse de pie, guardé el medallón en mi bolsillo y comencé a caminar hacia el borde del pueblo. «Espera», llamó la niña del cabello largo. Me giré. Todos los niños estaban de pie, en una línea perfecta, mirándome con expresiones que finalmente leía como genuinamente humanas. Esperanza mezclada con miedo. «Si descubres cómo liberarnos», dijo ella, su voz quebrándose por primera vez, «por favor, hazlo rápido. Cada ciclo es más difícil de soportar. Estamos olvidando cómo ser personas. Pronto solo seremos ecos de lo que fuimos, fantasmas operando cuerpos vacíos. No queremos llegar a ese punto». Corrí hacia el bosque sin mirar atrás. Detrás de mí, escuché un sonido que nunca olvidaré. 20 voces infantiles cantando en un idioma que no era español.
que no era náhuatl, que no era ninguna lengua humana que conociera. Era hermoso y terrible al mismo tiempo, una melodía que llevaba el peso de siglos de soledad. El sonido me siguió hasta que crucé la línea de árboles y entonces cesó abruptamente, como si una puerta se hubiera cerrado entre mundos. El viaje de regreso fue un borrón. Encontré a Tomás esperando exactamente donde lo había dejado, como si no hubiera pasado tiempo, pero mi reloj, ahora funcionando nuevamente, mostraba que habían transcurrido 18 horas. Mi teléfono tenía 847 mensajes de emergencia que había generado automáticamente tratando de conectarse con torres que no existían. Las fotografías que pensé que había tomado no estaban allí, pero el medallón seguía pesado en mi bolsillo, prueba tangible de que no había sido una alucinación. Llevé el medallón a 3 diferentes laboratorios forenses. Todos confirmaron lo mismo: plata genuina del siglo XIX, técnicas de fabricación consistentes con artesanía mexicana colonial, patrones de desgaste que indicaban siglos de uso continuo. Los símbolos grabados no coincidían con ningún alfabeto conocido, pero análisis espectrográficos revelaron que habían sido tallados con herramientas que no existían en el siglo XIX. Las inconsistencias se acumulaban, cada prueba planteando más preguntas que respuestas. Intenté encontrar registros oficiales sobre San Miguel de las Sombras. Los archivos históricos mostraban que un pueblo con ese nombre existió hasta 1952, cuando oficialmente fue evacuado debido a condiciones geológicas inestables. Pero no había registros de a dónde fueron los evacuados. No había listas de nombres. No había documentación de reubicación. El pueblo simplemente dejó de existir en papel. Solicitudes de información bajo leyes de transparencia fueron denegadas por razones de seguridad nacional. Mis correos electrónicos a dependencias gubernamentales quedaron sin respuesta. 3 semanas después de mi visita, mi apartamento fue registrado. No se llevaron nada de valor, pero mis notas sobre San Miguel habían desaparecido. Las copias digitales que tenía en la nube fueron borradas. Incluso las copias de seguridad en discos duros externos estaban corruptas. Solo el medallón que había escondido en otro lugar sobrevivió. Recibí una visita de 2 hombres en trajes oscuros que no se identificaron, pero dejaron muy claro que continuar esta investigación sería contraproducente para mi bienestar. Pero eso es exactamente por qué estoy contando esta historia ahora. Porque el silencio solo perpetúa la anomalía. Porque 20 entidades están atrapadas en un ciclo que no entienden, esperando una liberación que quizás nunca llegue. Porque en algún lugar de las montañas de la Sierra Madre Oriental existe un lugar donde las reglas del universo están rotas y nadie con el poder de investigar quiere admitirlo. Si esta historia te impacta, si quieres saber más, compártela. Deja tus teorías en los comentarios, presiona el botón de suscripción, porque si descubro algo más, si encuentro la manera de regresar a San Miguel, o si alguien con conocimientos científicos reales se interesa en este caso, lo publicaré aquí primero. Esta no es solo una historia de misterio. Es una petición de ayuda que atraviesa siglos y quizás juntos podamos encontrar respuestas. El medallón ahora está en manos de un investigador de fenómenos anómalos en quien confío. Está siendo estudiado por físicos teóricos, arqueólogos y especialistas en metalurgia. Los resultados preliminares son tan perturbadores como fascinantes. El objeto existe en un estado de superposición cuántica, registrando simultáneamente como antiguo y nuevo, presente y ausente. Es como si el medallón mismo no pudiera decidir en qué punto del tiempo existe. En las noches, a veces sueño con los niños de San Miguel. Los veo de pie en su plaza eterna, esperando, siempre esperando. Y en esos sueños escucho su canción,
esa melodía imposible que no debería existir. Me pregunto si soy el único que la escucha, o si hay otros que han visitado ese lugar maldito y cargan el mismo peso de saber que algo fundamentalmente imposible existe en nuestro mundo, oculto pero presente, esperando el día en que finalmente sea entendido y, con suerte, liberado. Esta es la historia de San Miguel de las Sombras, la aldea mexicana donde los niños nunca crecen, donde el tiempo se olvidó de fluir, donde 20 ecos de humanidad permanecen atrapados entre existir y no existir, rogando a cualquiera que escuche que los ayude a recordar cómo terminar.